Hola, hola, bendiciones para todos. Me encanta una vez más estar con ustedes. Y el día de hoy tengo una palabra maravillosa de parte del Señor para ustedes, que en especial a mí también me tocó el corazón. Y espero puedas verte este video hasta el final. Y quisiera iniciar este mensaje pidiéndole a nuestro amado Padre Celestial que sea Él tocando tu corazón, llegando a tu vida, llegando al hombre, a la mujer, a las familias que deben escuchar este mensaje, que sé que como a mí también me transformó la vida por completo. Padre, gracias por este tiempo. Te pido, Señor, que esta tu palabra sea difundida y llegue, Dios, hasta lo último, a donde está aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que necesitan oír, Dios, cuánto le amas, cuánto le has perdonado. Padre, gracias. Gracias por el sacrificio que hiciste a través de Jesús en la cruz, por amarnos, por haber pagado el precio, Dios, que nosotros no podíamos en nuestras fuerzas pagar. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te pido, mi fiel amigo, que llegues a lo profundo del corazón, abras el entendimiento y los corazones sean sensibles a la voz de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos la gloria. Amén y amén. El título en esta noche o en este día, usted no importa el horario donde esté viendo este video, es la posición del deudor. La posición del deudor. Y quisiera relatarles rápidamente la historia bíblica en Mateo capítulo 18. Donde habla de un rey que llegó a cobrar o a tomar cuenta de todos aquellos que le debían dinero. Y entre tantas personas llega uno de sus siervos que le debía 10,000 talentos de plata. Muchísimo dinero en ese entonces para una persona poder pagar. Y dice la palabra que el rey le dijo: me debes de pagar todo el dinero, y si no lo haces te llevaré a la cárcel a ti, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia. Y dice la palabra que este hombre le suplicaba y le decía que no tenía cómo pagarle ese dinero, que por favor le perdonara la deuda, en lo cual el rey tuvo misericordia de él, porque él mismo se dijo: ¿cómo podrá este hombre sacar esa cantidad de dinero? Y dijo: si lo mato, no recojo nada, si lo llevo preso tampoco, entonces yo le voy a perdonar la deuda. Y termina perdonándole la deuda, y eso lo habla en el versículo 27 de Mateo 18, donde este hombre le perdona la deuda y le dice lo siguiente en Mateo 18, 27. El rey tuvo compasión de él, le perdonó la deuda y lo dejó libre. Y dice más adelante la historia que este hombre, una vez se va libre, luego de que lo perdonan, se encuentra uno de sus consiervos, alguien que le debía a él un dinero, le debía 100 monedas de plata. Pero este hombre no tuvo compasión de él, sino que lo agarró del cuello y le dijo: me debes de pagar todo o si no te enviaré a la cárcel. Y entonces este hombre le suplicaba y le decía: no tengo con qué pagarte, perdóname. Y este hombre no tuvo compasión de él, sino que lo envió a la cárcel. Y habían personas que vieron esto y se entristecieron mucho y fueron le contaron al rey lo que había sucedido. Entonces el rey se enojó y fue donde estaba el siervo y le dijo: ¿por qué has hecho este mal tan grande? Si yo tuve compasión, te perdoné una deuda tan alta, ¿por qué tú no hiciste lo mismo? Eres malvado. Y dice que lo echó a él y a su familia a la cárcel hasta que pagara el último centavo. Y termina diciendo la palabra en el versículo 35 de Mateo 18. Dice: así los tratará mi Padre que está en el cielo a ustedes, si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Y nosotros vemos esta connotación y esta historia y nos preguntamos: pero ¿por qué esta persona actuó de esta manera? Si a él le perdonaron algo que él no era capaz de pagar, que era muy alto, ¿por qué no fue capaz de perdonar algo tan mínimo? ¿Por qué actuó así? Y la respuesta quizás de usted y la respuesta mía quizás ha sido: porque ese hombre era malvado, porque era cruel, porque no fue capaz de perdonar si a él le perdonaron, porque fue egoísta, porque no quiso perdonar algo tan mínimo cuando a él le perdonaron algo tan grande. Pero yo quiero que hoy vayamos un poquito más allá de la historia, entremos en esa posición. Si fuera yo la que debiera esa cantidad de dinero,
Si fuera a mí que me estuvieran diciendo, si no me pagas el último centavo, te mandaría a la cárcel, a ti, a tu familia, a tus hijos. Y quiero con ello traer un testimonio de algo tan real que me pasó. Días atrás, meses atrás, debía una cantidad de dinero que no tenía cómo pagarlo. Y las personas a quienes le debían me decían: Milena, si tú no me pagas, la mataré a usted, a sus papás, a sus hijos, sabemos dónde está. Y empiezo a entrar en un pánico impresionante, en una ansiedad impresionante. Y es ahí donde yo me coloco en los zapatos de aquel hombre a quien le debía 10,000 monedas al rey. Dice que este hombre fue y agarró al hombre del cuello. Y yo me imagino la desesperación, el momento de crisis, porque es en los momentos de crisis que realmente sacamos lo que nosotros llevamos por dentro. Y yo recuerdo que entraba, que me quería arrancar el cabello. Yo miraba a la ventana del apartamento donde vivía y quería tirarme, porque decía: no aguanto más, no puedo con este peso, no tengo cómo pagarlo. Mi vida está siendo amenazada, mi hijo está siendo amenazado, mi familia está siendo amenazada. ¿Cómo hago? Y yo recuerdo que uno de mis pastores me decía: mi hija, no se preocupe, a usted no le va a pasar nada malo. Mi esposo me decía: mi amor, no te va a pasar nada malo, no pienses, cree en Dios, confía en Dios. ¿A quién le estás creyendo? Venía mi familia, me decía que confiara en Dios, pero yo decía: yo necesito tener el dinero, porque es que si yo no tengo el dinero, me van a matar a mí y a mi familia. Y es ahí donde yo entro en la posición de este hombre, que tal vez él pensaba: si yo no consigo los 10,000 talentos de plata, tal vez el rey se arrepienta y no me perdone, tal vez quiera realmente cobrarme. Y cuando se ve amenazado él y ve amenazada a su familia, de alguna manera quiere tomar el control. Y eso es lo que hacemos nosotros, querer ayudarle a Dios cuando Dios dice: ya te perdoné. Así habemos personas que cuando ya Dios nos pagó aquello que realmente nosotros en nuestra humanidad no podemos pagar, se nos sale de las manos, nosotros tal vez ya no podemos controlarlo. Jesús dice: yo vengo y pago el precio por ti. En mi caso, Dios de una manera milagrosa envió una persona, un familiar, y me dijo: toma, Milena, este dinero. Y pagué esa parte de la deuda, pero aún mi mente seguía retumbando: y si llegan y me matan. Cuando iba al parque sentía pánico, escuchaba una moto y decía: aquí fue, me mataron, me van a hacer esto. Y entré en un pánico impresionante. Y es ahí donde yo logro comprender cómo este hombre fue capaz de ir a agarrar a otro, agarrarlo del cuello. Yo recuerdo que yo peleaba con mi esposo y le decía: reacciona, date cuenta que me van a matar, ayúdame a pagar esto. Y él no tenía cómo poderme ayudar, pero entraba yo en un momento crítico de mi vida, en un momento de crisis, de desesperanza, donde creía que teniendo el dinero era que mi vida iba a ser salva, cuando realmente Dios me estaba diciendo: yo ya pagué tu deuda, Milena. Yo ya pagué tu deuda. Nunca se me olvidan esas palabras del pastor que decía: Milena, tu propósito es más grande que lo que puede decir el hombre. El hombre podrá amenazarte, podrán enviarte cartas de amenazas, pero Dios es el que te cuida, Dios es el que vela por ti. Pero uno, cuando está en un momento de crisis, no puede escuchar la voz de Dios. Y es ahí donde me causa impresión este texto, y por eso es que tocaba mi vida, porque lo viví. Y realmente es donde entro al primer punto de este mensaje que quise traer para ustedes: es no disfrutar del perdón que Dios nos dio. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Por qué este siervo actuó de esa manera? Porque él no disfrutó el perdón que ya le habían dado. El rey le dijo: ya te perdoné la deuda. Lo dejó libre, lo dejó ir. A muchos de nosotros ya la deuda se nos fue perdonada, pero aún seguimos aquí con el pensamiento: ¿y si se arrepienten? ¿Y si vienen y me buscan? ¿Y si vienen y le hacen daño a mi familia? Yo me coloco en ese lugar de ese hombre, porque lo único que a ese hombre le carcomía su conciencia y su mente era saber de que su familia, sus hijos estaban siendo amenazados por una deuda suya.
Y tal vez él quería tener el control y decía, yo necesito tener 10,000 talentos de plata en mi mano para saber que estoy bien, para saber que mi familia está protegida. Y así vemos muchos de nosotros. Queremos tener el control y creemos que tal vez con el dinero es que vamos a estar salvos. La palabra de Dios dice muy claramente, si el Señor no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. No importa cuánto dinero tengas en tus manos, no importa cuántas cosas puedas hacer, si Dios no es el que te cuida, si Dios no es el que vela por ti, en vano es todo lo que nosotros podamos hacer. Dios me decía, Milena, estás bajo mi protección, pero yo no lo aceptaba. Este hombre, el rey, ya lo había perdonado, pero él aún así se fue con desespero a quererse cobrar a otros para tal vez tener algo en su mano y decir, con esto puedo abonar aunque sea esta deuda. Quizás ese fue el comportamiento y el pensamiento de él. Y es lo que nos pasa mucho de nosotros. No disfrutamos de ese perdón. No disfrutamos de ese amor. El siervo lo único que decía, de alguna manera tengo que proteger a mi familia. De alguna manera lo tengo que tener seguro. Y nosotros no tenemos otra seguridad solo bajo las alas del Altísimo, porque la palabra dice, solo bajo la sombra del Dios Todopoderoso estaremos confiados y seguros, solo bajo su mano. Nada podemos hacer nosotros que no sea Dios el que nos guarde y el que nos proteja. Quizás te has preguntado y te has dicho, como este hombre se dijo, ¿y si se arrepiente? ¿Y si ya vienen y me cobran? ¿Cómo voy a pagarlo? Yo pasé esa situación, pero ahí es donde Dios me dijo, yo soy el que te cuido, yo soy el que te protejo, yo ya pagué la deuda. No importa cuántos pecados, no importa cuántos errores hayamos cometido, Dios se dio cuenta que no éramos capaces de poder pagar. Y por eso envió a Jesús a morir en nuestro lugar. Por eso la preciosa sangre de Jesús se derramó por ti y por mí, porque Dios vio que no podíamos pagar la deuda. Dios vio que nosotros no podíamos entrar al reino porque no es cuántas acciones, cuántas obras hagamos. Es solo el amor de Dios que nos perdona. La sangre poderosa de Jesús que ya nos liberó de esa condenación eterna. Y el segundo punto que quiero regalarte en este momento es, no creemos que Dios lo puede hacer. Cuando el rey perdonó a este hombre la deuda, él ¿por qué actuó y quiso agarrar al otro? Porque quizás pensó, ¿y si se arrepiente? ¿Y si vuelve? O sea, no creemos, aparte de que no disfrutamos el perdón, no creemos que Dios lo pudo haber hecho. No creemos que ya Dios nos perdonó y queremos de alguna manera poder compensar o recompensar eso. Y esto me recuerda o trae a colación a mi mente la historia de José y sus hermanos. Cuando José les manifiesta a sus hermanos quién era él allá en Egipto, que era el gobernador, que todo lo que ellos le habían hecho había sido la voluntad de Dios para salvar ese tiempo a toda la gente y a todo el mundo, él le dijo a sus hermanos, no se preocupen, yo los perdono. Yo los perdono. Y dice ya al finalizar el texto que estaba Jacob aún con vida, Israel aún con vida. Cuando muere él, los hermanos de José, dice en Génesis 50, versículo 15, los hermanos de José estaban temerosos, pues porque su papá había muerto. Dijeron, tal vez José siga enojado con nosotros y nos haga pagar por todo el mal que le hicimos. Y ese es el pensamiento humano, el pensamiento que te dice, no te han perdonado aún. Van a venir a cobrarte, te van a matar, te van a hacer daño, las vas a pagar como sea, porque la vida te va a cobrar. Y es ahí donde Dios dice, ya pagué el precio. Y lo lindo de este mensaje es que José les dijo a ellos en el versículo 19 de Génesis 50, no tengan miedo. ¿Acaso puedo tomar el lugar de Dios? José fue claro cuando les dijo, yo no soy quien. Es solo Dios, es solo Dios. Y este mensaje en este día es para ti. Es solo Dios el que te dice, cree, disfruta que ya te perdoné, disfruta que ya pagué el precio por ti, cree en mí. Y es que nos cuesta creer cuando nosotros no tenemos el control de la situación. Nos cuesta creer en eso que Dios te está diciendo, ya te perdoné.
No importa las obras que puedas hacer, es solo el amor de Dios que ya nos perdonó. Y es que a veces nosotros no le entregamos el control a Dios. Y es que si yo no tengo el dinero, y es que si yo no tengo el control, nada podrá salir bien. Y eso es lo que pensamos mucho de nosotros. Y decimos, yo merecía, pero es que yo necesito tener esos millones en mi mano para tener la seguridad de que mi vida y la de mi familia está protegida. Y seguramente así pensaba este siervo de la palabra. Si él no tenía esos 10,000 talentos de plata en su mano, él decía, si yo no tengo esto, mi familia no puede estar segura. Y Dios sencillamente nos está diciendo, cree porque solo conmigo podrás estar seguro. No es el dinero el que nos da la seguridad. No son las riquezas, no importa cuánto dinero tengas, no importa en qué posición económica te encuentres, si sea muy alta o muy baja. Lo que importa es que el que nos cuida y el que vela por nosotros es nuestro amado Dios y Señor Jesús. Él es el que nos protege. Él es el que nos cuida. Él es el que nos da la salud. Él es el que nos llena la alacena. Él es el que guarda a nuestros hijos. Él es el que vela por nosotros. Y termina diciendo la historia lo siguiente: que cuando este hombre fue y cobró esto, vino el rey y lo mandó a él, a las personas que los torturaban, hasta que pagara lo último. Cuando tú y yo queremos tener el control de las cosas, Dios nos dice, sí, tú quieres tener el control. Bueno, toma el control. Hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Hay cosas que nosotros no podemos pagar, por más de que tú quieras tener el control. Ese hombre, por más de que le cobrara esas 100 monedas de plata al otro que le debía, no le alcanzaba para pagar los 10,000 monedas de plata que él debía. Era nada ante lo que él debía. Dios sencillamente le estaba diciendo, olvídate de eso, yo ya te perdoné, disfruta el perdón. Disfruta y cree en mí. Pero si tú quieres tener el control, mira lo que le pasó a este hombre. Quiso tener el control, dice, y por esa razón el rey se enojó muchísimo y entregó al siervo a los torturadores hasta que pagara todo lo que debía. Cuando nosotros le decimos a Dios, déjame a mí tener el control, es ahí donde Dios dice, bueno, ¿quieres tener el control? Vas a pagar las consecuencias, págalo. ¿De dónde? ¿De dónde el hombre puede pagar algo que ya Jesús lo pagó? No hay precio, no hay valor que nosotros podamos hacer o pagar lo que ya Jesús hizo por nosotros. No alcanzaría todo el oro del mundo para pagar lo que ya Jesús hizo por nosotros. Él ya nos perdonó. Él sencillamente nos está diciendo, disfruta de mi perdón. Cree en mí que yo soy el que pago tu deuda. Cree en mí que yo soy el que te salvo. Solo Jesús nos puede salvar. Solo Jesús nos puede redimir. Cuando nosotros queremos tener el control de las cosas, va a ser muy caro poder pagar el precio. Fue muy caro para este hombre. Dice la palabra que así tratará Dios a todos aquellos cuando no perdonan de todo corazón. Porque es que es de corazón que se hacen las cosas. Es de corazón, es con fe diciendo, Señor, bueno, yo no puedo, no soy capaz, hazlo tú. Cuando yo entendí esto, realmente fui libre. Cuando yo entendí que es Él el que tiene el control, fui libre, porque yo sé que Él es el que pagó mi deuda, pagó la más alta, que es mi vida eterna. ¿Cómo no pagará las deudas terrenales? ¿Cómo no hará? ¿Cómo no nos dará consigo todas las cosas? Aquel que nos creó dice que no nos afanemos por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. No permitamos que la ansiedad invada la mente y el corazón. Solamente confiemos en el Señor, porque Él es el que dice, no duerme el que cuida a Israel, no duerme el que nos cuida. Él es el que está con nosotros en todo tiempo. Él es el que nos liberta. La historia nos deja una reflexión muy profunda, y es que si yo perdono a quien me debe, también puedo perdonar. Pero lo más maravilloso que nos deja este texto es que Dios me perdonó y que yo voy a disfrutar del perdón que Él me dio. Yo ya fui perdonado por Jesús a través de la cruz. Él ya te perdonó. Él ya pagó la deuda. Él ya te hizo libre. Disfruta de la libertad, disfruta del perdón y disfruta del amor de Dios. Si esta es la primera vez que ves este video, repite conmigo, Señor Jesús,
Reconozco que te necesito. Entiendo que sin ti no puedo pagar, Dios. Mi deuda es muy alta, es inalcanzable, pero apelo a la sangre tuya, Señor, para que perdones mis pecados y pagues mis deudas. Escribe, oh Señor, mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí nunca. Séllame, Señor, con tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración, hoy te damos la bienvenida a la familia de la fe. La fe en Jesús, aquel que te perdonó, te sanó y te restauró. Bendiciones.